Estamos viendo la carta a los Gálatas y continuamos hoy. Nosotros habíamos dejado hace 8 días precisamente desde el desde el versículo número, abra por favor su Biblia en Gálatas capítulo número 1. Mire todo lo que hemos llevado, ya llevamos 2 domingos hablando acerca de Gálatas y pues siempre en un solo capítulo y no hemos terminado el capítulo. Entonces, ¿cuánta profundidad pudiese uno hablar de un solo libro y de un solo capítulo? Pero bueno, amén. Gálatas capítulo 1, quedamos precisamente hace 8 días a partir del versículo número 11, ¿verdad? Hasta el versículo número 24. Lo voy a leer nuevamente, pero en la nueva traducción viviente. Gálatas capítulo número 1, versos número 11, hasta el verso número 24. Perfecto. Bien, en nueva traducción viviente. No se preocupe porque usted puede tener varias traducciones. Es mejor tener buenas y varias traducciones. Es importante. Reina Valera 60, Dios habla hoy, la Biblia para todos, la Biblia Nácar Columna, la Biblia de Jerusalén, hay la Biblia de las Américas, hay muchas versiones. Amén. Así que vamos a leer la palabra. Verso número 11 en nueva traducción viviente. Amados hermanos, dice Pablo, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. 12. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Verso número 13. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Verso 14. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Verso número 15. Pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, verso 16, revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Verso 17. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo a los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Verso 18. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. 19. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. 20. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. 21. Después de esa visita, me dirigí al norte de la provincia de Siria y Cilicia. 22. Y aún así las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. 23. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y 24 concluye diciendo que alababan a Dios por causa de mí. Amén. Muy bien. Hoy tenemos que quedar claro el capítulo número 1 acerca de lo que Pablo está diciendo con todo lo que es Gálatas como tal. Ya hemos hablado, los Gálatas, que es unas tribus nómadas del siglo III antes de Jesucristo, que se establecieron en Asia Menor y que estuvieron en diferentes lugares, que Galacia era un distrito y que en ese distrito habían varias ciudades y que en esas ciudades Pablo estableció varias iglesias, que él hizo 3 viajes misioneros y que en el tercer viaje misionero se dio cuenta que los gálatas estaban desviándose lamentablemente de la doctrina que se había enseñado inicialmente, que era una doctrina completamente diferente a lo que estaban profesando los judíos. Era una iglesia mixta. Recuerde que es de entender de alguna manera que la iglesia judía estaba saliendo precisamente de una religiosidad, de unos dogmas, de un misticismo. Pero que al venir Cristo y haber traído la palabra de verdad,
pues ya tenían ellos que entender que estábamos que estaban en un nuevo tiempo, y era el tiempo de la gracia. Hoy estamos en ese tiempo, en el tiempo de la gracia. A partir de Cristo hasta nuestros días, es la iglesia la que ha nacido con una doctrina no diferente, pero sí con una doctrina más bien verdadera. Recuerde lo que la palabra dice, que Moisés trajo la ley, pero que Jesús trajo ¿qué? La verdad. Aunque la ley también procede de Dios, la verdad es mucho más importante, más preponderante, más importante, tiene más realidad. Dijimos que la ley también es un papel calcante. La ley es una sombra, pero la realidad es la palabra de Cristo. Y Pablo eso es lo que ha venido hablando todo el tiempo. Entonces él está diciendo, dijimos que hablamos de 3 aspectos hace 8 días. Esos 3 aspectos, el primero de ellos es acerca de que Pablo no estaba predicando o que no iba a predicar un evangelio por sí mismo. Y que Pablo no iba a predicar algo que otra persona le enseñó o que alguien le enseñó, sino que Pablo iba a predicar una revelación. Él tuvo un encuentro personal con el Cristo. Es igual hoy usted y yo, aunque nosotros escuchemos una predicación en donde sea, o un mensaje, el que sea, con relación a la palabra, con relación al Cristo, usted y yo debemos tener un encuentro personal con el Cristo. Porque yo puedo escuchar, o todos podemos escuchar, miles de mensajes y miles de sermones, pero es muy importante que usted y yo tengamos un encuentro personal con el Cristo. Hoy, por ejemplo, vamos a tomar la Santa Cena. Algunas personas le preguntan a uno, dice, pastor, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? La Biblia dice a mí, me dice la palabra, que nosotros todos pueden participar de la Santa Cena siempre y cuando hayan nacido de nuevo. Nacer de nuevo es tomar una decisión en su vida. Nacer de nuevo es morir a un viejo hombre. Nacer de nuevo es saber y reconocer que solamente es Jesús el único Salvador por el cual nosotros podemos tener vida eterna. Eso es nacer de nuevo. O sea, no necesita hacer unas cosas extrañas o unos ritos extraños. En las iglesias a veces tradicionales le exigen que usted primero tiene que casarse, bautizarse y hacer una serie de cosas. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia no habla de eso. Está muy mal interpretada la palabra, lamentablemente. Cuando Felipe iba de camino a un lugar, se encuentra con un eunuco. Usted sabe qué es un eunuco. Un eunuco es una persona que cuidaba a la reina. Y el eunuco, pues eunuco significa que no tenía pene, se lo habían quitado. Precisamente ¿por qué? Porque cuidaba a quién, a la reina. No sea que el eunuco se enamorara de la reina y... ¿Sí me hago entender? Por eso era peor, el eunuco era peor. En el judaísmo a los 8 días le cortaban el prepucio. Pero los eunucos les cortaban absolutamente todo. Castrados completamente. Dice que él iba de camino a un lugar en su coche y se encuentran con Felipe. El Espíritu le dice a Felipe, no el Espíritu Santo, es un ángel que le habla ¿a quién? A Felipe le dice, ve y acércate a ese carro porque hay una persona que está leyendo un texto de Isaías, pero no lo entiende. Y cuando hablan los dos, Santiago habla con el eunuco cree que Jesús es Dios, porque está leyendo, pero no está entendiendo. Así pudiésemos estar en un culto y no entender quién es Dios, de verdad. Entonces, cuando Santiago tiene la revelación de que Jesús es Dios, cuando Santiago le explica al eunuco, el eunuco toma una decisión. Entonces, cuando toma la decisión el eunuco, Santiago le dice, ¿crees? El eunuco dice, sí, yo creo. ¿Qué necesitamos para nacer de nuevo? Creer. ¿Qué necesitamos para recibir el Espíritu Santo? Creer. ¿Y qué necesitamos para participar de la Santa Cena? Creer. Ahora bien, luego le dice, ¿qué necesito para bautizarme? ¿Qué necesito para bajar a las aguas? ¿Necesito un curso? ¿Necesito pagar $20? ¿Necesito pagar $100? ¿Necesito un mes? ¿Necesito casarme? No, porque además era eunuco. ¿Cómo? O sea, no tenía sentido que el eunuco se casara. No te das cuenta que nosotros los hombres hemos puesto las trabas para que las personas no se congreguen.
Las trabas para que las personas no busquen al Señor, las trabas para que las personas no participen de la Santa Cena y los saquemos. Eso es como un mugre diciéndole a otro mugre, mire, usted es más mugre que yo. ¿Sí me hago entender? Todos hemos sido mugres. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Pues dice, yo creo. Santiago ve y dice, allá hay agua. Inmediatamente bajan y fue bautizado. ¿Hizo curso? Pregunto, ¿hizo curso? No. ¿Pagó $20? Tampoco. ¿Le dio algún tesoro a Santiago? Nada. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quiénes pueden participar de la Santa Cena? Los que han nacido de nuevo. Los que han dicho, yo necesito de Jesús. Yo reconozco que Él es el único Dios y que por Él tengo la vida eterna. Y Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron. O sea, que recibir a Jesús hay que recibirlo. O sea, que es una ¿qué? Voluntad. Voluntad, no es obligatorio. Usted tiene una voluntad y en esa voluntad usted decidió, yo creo en Jesús. Y yo creo en Jesús no religiosamente, sino que creo en Jesús como el único Dios verdadero que dio la vida en la cruz del Calvario por mí, nos lavó, nos perdonó todos nuestros pecados de conducta, conductuales. Nos acercó al Padre, nos reconcilió con el Padre. Ya no hay ira por medio del sacrificio del Cristo. Hacia nosotros ya no hay ira. Ahora usted se convierte en un hijo, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Cantábamos la canción, Jesús, 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 ¿no? ¿Qué otro nombre? Si no es el único nombre dado a los hombres, dice la palabra, en el que podemos ser salvos. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que usted da un vuelco en su vida de 360 grados, que íbamos mal en la corriente de este mundo, pero que ya no pertenecemos a la corriente de este mundo. Porque Romanos 12, 1 y 2 dice que debemos renovar nuestro ¿qué? Entendimiento. Cada día. Eso es nacer de nuevo. Entonces, si usted ya nació de nuevo y si usted cree en Jesús y si usted se congrega, ¿qué hay que hacer? Tomar la Santa Cena. Porque si usted no le toma la Santa Cena, usted está diciendo, todavía no creo en Jesús, todavía no creo en Jesús, todavía no creo en Jesús. Pero cuando usted toma la Santa Cena, está tomando una decisión. Yo creo en Jesús. Tomar la Santa Cena es tener un anillo de compromiso. Eso es tomar la Santa Cena. Mientras yo tenga el anillo guardado en mi bolsillo, simplemente Él es mi amante. Él es la persona con la cual yo puedo jugar. Cuando yo quiera buscarlo, lo busco. Cuando yo esté en dificultades, lo busco. Cuando esté enfermo, lo busco. Cuando esté viejito, lo busco. Pero como yo tengo la argolla, la desempolvo y tomo un compromiso y le digo, tú eres mi amado, yo soy tu esposa. La iglesia es la esposa del Cordero. Por lo tanto, tomamos la Santa Cena diciéndole, tengo un compromiso contigo, no con los hombres, no con ningún pastor, no con ningún sacerdote, no con ninguna religión, contigo. Eso es nacer de nuevo. Y eso es lo que también, pues Pablo habla a estos hermanos en la carta a los Gálatas. Lo que él está hablando es que la revelación que él está hablándole a los gentiles no es una revelación que le enseñó a alguien, sino una revelación porque él tuvo un ¿qué? Encuentro personal. Es lo que le estoy hablando en esta mañana. Usted y yo debemos tener un encuentro personal. Le repito, usted puede escuchar miles de sermones, pero si no tiene un encuentro personal con el Cristo, entonces, como dicen por ahí, apague y vámonos. Porque no tiene sentido venir a un lugar donde usted no tiene ese cara a cara, ¿no? Ese face to face con el Cristo. Cuando uno está enamorado, bueno, los que están enamorados o los que estamos enamorados, se baña 3 veces al día a veces. Sí, cuando uno está enamorado, mire, los pelados cuando están enamorados, yo los veo, yo detallo a mis hijos. Si se baña 3 veces porque está enamorado, si se baña una vez, no está enamorado. 3 veces se bañan, se miran al espejo, la cara, eso es una cosa impresionante. Cuando uno está enamorado, eso que no hace uno por todas partes, eso. Le compra los chocolates, está pendiente, uno está enamorado, se la pasa hablando de esa persona con sus amigos o con sus amigas. Cuando uno está enamorado, como dicen por ahí vulgarmente los pelados, le resbala, o sea, eso no me interesa, no me causa ninguna, o no me despierta ningún interés.
Pero cuando uno está enamorado, uno hace lo posible, uno madruga, eso es igual, con Jesús hay que estar enamorado. Cuando tú ves a Jesús cara a cara, cuando tú lo ves a Él, cuando tú experimentas su amor, cuando tú experimentas su gloria, cuando tú no llegas de la manera religiosa a decirle a Él, oh Jehová, o Yahvé, o Jesús, no, eso es religión. Pero cuando tú llegas a Cristo de verdad y le dices, papito, 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 te necesito, papito, no hay otro como tú, ayúdame a pasar la prueba, a pasar mis momentos difíciles, tristes, angustiosos, mi soledad, mi estrés, todo, Señor, ayúdame. Cuando tú le dices, papito, Él mueve su brazo a favor tuyo, a favor tuyo, a favor tuyo, a favor mío, porque hay una relación, porque uno está enamorado con Él, porque podemos ver su rostro. Cuando tú levantas las manos en la iglesia, cuando tú de verdad le adoras con ese corazón sincero, entonces Él mueve su mano a favor tuyo. Algunas personas no vienen a la iglesia porque tienen muchos problemas y piensan que allá en la casa se le van a solucionar. Pero cuando venimos a la iglesia con problemas, con turbulencia, con dificultades y adoramos su nombre, mientras nosotros adoramos el nombre del Señor, Él está arreglando nuestros problemas en casa. Él está arreglando nuestras dificultades. Él está abriendo puertas. Isaías 45 dice que Él va delante de nosotros abriendo las puertas. Y las puertas no se cerrarán. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo adoramos, cuando establecemos una relación con Él, cuando le decimos sinceramente cuánto lo amamos. Cuando eso ocurre, el Señor mueve su amor, Él mueve, activa ángeles a favor tuyo y podemos ver la gloria de Dios. Entonces vienen las sanidades sin gritar. Entonces vienen los prodigios sin hacer cosas extrañas, ni dar vueltas aquí al auditorio, ni sacar banderas, ni botar la plata por allá. No, nada de eso. Es cuando tenemos una relación con el Cristo y conocemos su valor. Conocemos que Él es mi Padre, mi Padre. Usted sabe perfectamente la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cómo el hijo pródigo se fue, abandonó todo, teniendo la posición, teniendo la economía solucionada. Se fue. El padre le dolió en su corazón, pero el padre lo esperó todo el tiempo, aunque su otro hijo odiaba a su hermano. Pero el padre lo esperó hasta el último momento. Y cuando un día regresó a casa, ¿qué hizo el padre? ¿Lo rechazó? ¿Le dijo, maldito hijo, malo? No. Abrió sus brazos de amor. Salió al encuentro de él. Y su hijo estaba maloliente, sucio. Pero el padre no le importó su olor, sino le importó lo que él representaba, su hijo, su hijo. Y el hijo tenía la mentalidad de esclavo todavía, ¿no? Ayúdame, padre, estoy con hambre, déjame trabajar contigo, tú tienes muchos trabajadores, déjame ser un jornalero más. El padre que le dijo, ¿cómo se te ocurre, hijo? Tú no eres un jornalero más, eres mi hijo. Este hijo estaba muerto y hoy ha resucitado. Llamó a todo el mundo, mandaron matar el mejor animal, hizo una gran comida, hizo una gran fiesta, bañaron al hijo, le pusieron calzado nuevo, cinturón nuevo, traje nuevo, anillo nuevo y lo colocó en la posición de hijo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando reconocemos su amor, cuando nos devolvemos, cuando tenemos una relación con Él, cuando le decimos papito. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Mira, le dice a los Gálatas, lo que yo estoy explicando no es una religión. Lo que yo les he hablado no es una tradición, ni alguien me lo explicó. Es que yo tuve un encuentro con el Cristo, está diciendo Pablo. Y Pablo además tenía muchos argumentos de ley. Y Pablo además había experimentado quizás
o quizás no había experimentado la muerte de muchas personas porque él persiguió a la iglesia. En la carta de los Hechos, el capítulo 15, en la carta de los Hechos, el capítulo 2, en la carta de los Hechos, capítulo 9, habla muchos aspectos con relación a todo esto. Y cómo Pablo ha sido perseguidor de la iglesia y un día se encuentra con el Cristo y un día queda ciego por 3 días. Y en esos 3 días Dios le revela, le ama, le busca, le dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿Qué es eso? Eso es como poner una puntilla, ¿cierto? En la madera y usted pegarle a la puntilla. ¿Quién se hiere, la puntilla o usted? Yo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. ¿Por qué le das golpes a la... ¿Por qué dura cosa te es dar golpes? Entonces, date cuenta que es una cosa complicada. Pablo se estaba haciendo daño a sí mismo hasta que tuvo ese encuentro personal con el Cristo, y eso es lo que él está diciendo. Yo he venido a hablarles de esa verdad, yo he venido a hablarles de ese encuentro personal, no he venido a hablarles de algo que es mentira, que es falso. Eso es lo que está diciendo prácticamente. Por eso él está diciendo en el verso número 12. 11 y 12, más os hago saber, hermanos, en la otra versión, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se da cuenta? No es según los hombres. Porque podemos anunciar un evangelio que es según los hombres, pero dice que no es según hombre, sino que es, pues, dice el verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dese cuenta, por revelación. Hechos capítulo 9, acompáñeme a Hechos capítulo 9 para que creamos ese aspecto. Hechos capítulo 9, verso 3 al 6, que es lo que le acabé de mencionar, que fue lo que pasó con Pablo. ¿Eso fue una carreta? No, Pablo tuvo un encuentro personal. Por eso Hechos, capítulo 9, verso 3 al 6, dice claramente en el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso número 4, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo. ¿Cómo se llamaba él? Saulo, Saulo. Él se llamaba Saulo de Tarso. Era el nombre original. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso número 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy, mire cómo le dijo, ¿yo soy quién? Jehová. No, Jesús. Yo soy Jesús. Fue algo personal, fue con su propio nombre, fue la revelación. Por eso le digo, usted y yo debemos tener ese encuentro personal con Jesús, no con Jehová, no con Yahvé, no con la religión, no por medio de los hombres, es con Jesús. Pablo tuvo la revelación con el Cristo vivamente y le dice, yo soy Jesús, a quien tú, no le dijo, tú persigues la iglesia, tú persigues los que son cristianos, tú me persigues es a quién, a mí. Dice, ojo, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra ¿qué? El aguijón. El verso número 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cuántos días duró Pablo sin ver? 3 días. Y en esos 3 días, Dios mismo le habló del evangelio de la gracia, sin decir que el evangelio de la gracia es libertinaje, porque se convierte en una falsa doctrina de salvo siempre salvo y usted puede hacer lo que quiera. Eso es otra cosa. ¿Usted no ha escuchado esas falsas doctrinas? Entonces, hay falsas doctrinas donde usted puede hacer lo que quiera y todo está bien. Y ahí surgen esas falsas doctrinas por la mala interpretación del texto. La gracia es fundamental, es un regalo de Dios. Pablo recibe esa información y Pablo ahora va a predicarle al mundo gentil, a aquellos que no son judíos. Ese es el trabajo de Pablo, un hombre de letrado, un hombre inteligente. Pero,
Dios mismo es el que le da la revelación. Ese es el aspecto número uno, que no iba a ir a predicar una tradición humana recibida por hombres o por apóstoles, sino que iba a predicar ¿qué? Un evangelio revelado ¿por quién? Por el mismo Cristo. Pudiese ser que nosotros, cuando yo inicié mi pastorado, nosotros teníamos influencia de muchas personas. Yo fui a muchos seminarios bíblicos, a las universidades bíblicas, y teníamos influencia de amigos. Y entonces los amigos pastores le dicen a uno unas cosas y uno, pues como es novato en cosas, uno como que sí, como que no, ¿no? Y entonces le enseñan a uno cosas que no son verdad. Y nosotros teníamos que tomar una decisión, qué es verdad y qué no es verdad. ¿Sí? Y en ese proceso uno pierde muchos amigos, porque perdimos muchos amigos, entre comillas. Pero la mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra, y nosotros no podemos enseñorearnos sobre la mies. Muchos pastores se enseñorean sobre la mies, o sea, sobre las personas. Lo que tenemos que predicar es el evangelio de verdad sin manipular a las personas. Eso es lo que hay que hacer. Pablo lo que estaba haciendo era eso, precisamente, predicando el evangelio correcto, predicando el evangelio verdadero, sin manipular a las personas, sin manipular a los gálatas, pero hablándoles el evangelio verdadero, de una revelación verdadera, con el Cristo verdadero. Entonces, en el verso número 12, está hablando sobre ese aspecto, y en el 13, por favor, vamos al 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y ¿qué? Y la asolaba. Ya él dice claramente que él asolaba a la iglesia, que él perseguía a la iglesia, que él destruía a la iglesia y que mataba a todos los que habían nacido de nuevo. Verso número 14, por favor, 14. Vamos avanzando. En el 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo muy celoso o más celoso de las tradiciones de mis padres. Él está diciendo, miren, en el judaísmo yo era la crema innata prácticamente. Él era el doctor de la ley, él conocía la ley, 969 estatutos, conozco todo el decálogo, yo hago todo eso, etcétera, etcétera. Pero ese celo lo llevó a ¿qué? A perseguir. Ese celo lo llevó a perseguir. Ese es el segundo aspecto que vimos hace 8 días. ¿Se acuerda que lo dejamos ahí? El segundo aspecto es que el celo religioso o la mala orientación tiende a perseguir o a segregar, ¿verdad? El celo religioso. Hay muchos cristianos que son religiosos y tienden a perseguir. ¿A hacer qué? A ser legalistas, sí, pero a perseguir personas. Sí tenemos que hablarle a la gente con doctrina, que es diferente. Pero no podemos segregar a las personas. ¿Me hago entender? O sea, si yo me encuentro con un pentecostal, que es de la misma religión nuestra, pero es pentecostal, y ese pentecostal está solamente pensando en las cosas emocionales, pero no tiene doctrina, hay que confrontarlo con doctrina, siempre amando a esa persona, respetando a la persona, pero hablándole con la doctrina. Si tenemos personas católicas que solamente creen en una serie de cosas que no son verdad, hay que confrontarlos con la palabra de verdad, con amor, con respeto, sin segregarlos. ¿Me hago entender? Porque el celo religioso tiende a eso. ¿A qué? A segregar, a destruir. ¿Sí? Todos los demás son malos. Los únicos buenos somos nosotros, lindos, lindos. Pero todos los demás son malos. Eso es el celo religioso. Y eso es lo que estaba pasando con Pablo. ¿Sí? Pablo estaba teniendo un celo religioso y por eso estaba matando a muchas personas en ese momento, porque no entendía la revelación. Por eso el verso 14, 13 y 14 está hablando de eso. Acompáñeme a Filipenses. Carta a los Filipenses, el capítulo número 3, por favor. Carta a los Filipenses, más adelantico de Gálatas, más adelante de Gálatas está Filipenses, capítulo número 3. Versos número 4 y 8, por favor. Carta a los Filipenses, capítulo número 3, versos número 4 hasta el verso número 8, acerca de lo que estamos hablando, de ese celo religioso. Dice el capítulo 3 de Filipenses, versos número 4 y 8, dice:
Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. O sea, está reafirmando lo que estamos viendo en Gálatas, ¿verdad? De hecho, si otros tienen razones por confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, dice Pablo. Verso 5. Fui circuncidado. Entonces él empieza a sacar sus títulos. ¿Sí entiende? Él empieza a sacar sus títulos. Es como hoy en día las personas empiezan a sacar sus títulos. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo tengo, yo sé, yo soy. Yo conozco la filosofía platonista, aristoteliana. Yo conozco, yo tengo un título de ta. Y Pablo está sacando sus títulos para ser celoso y además de eso perseguir. Pero él está diciendo, yo tengo mucho de qué gloriarme. Sin embargo, eso, mire lo que está diciendo más adelante, el verso 4. Dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo aún las tengo aún más. Verso 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, o sea, judío de judíos. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. ¿Cuántas tribus habían? 12. Él pertenecía a una de esas 12. Casi nada, ¿no? Y soy un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos. Imagínense, el tipo era uno de los duros, era de los maestros, de los sacerdotes, de los duros. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era fanático. Mire lo que dice el verso número 6. Era tan fanático. ¿Usted no ha visto los fanáticos? Hay mucho fanático. Fanático en todas partes hay. En todas partes. El del sábado, si ustedes no guardan el sábado, ustedes son del diablo. Si ustedes guardan el domingo, ustedes están guardando una ley del Dominus Deus, si ustedes no sé qué, si ustedes no ayunan, si ustedes comen esto, si ustedes comen lo otro, ustedes son del diablo. Todo es el fanatismo extremo. Y dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Era muy fanático el tipo. Y el verso número 7 dice, antes creía que esas cosas eran ¿qué? Valiosas. O sea, él pensaba que todo eso era valioso. Por eso le está diciendo, él está haciendo ahora una reflexión, como dice por ahí, self-reflection. Estaba haciendo una reflexión de lo que él había vivido, de lo que estaba viviendo. Y él dice, mire, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él. Luego dice, he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Miren lo que dice esta parte, y lo considero por basura. Todo su contexto y su pasado, su background de ley, de religión, de fanatismo, de títulos, le valía a él un pepino. En otras versiones, me encantan otras versiones, aquí dice basura, esta versión es decente, pero a mí me encantan las versiones que dicen estiércol. Usted sabe qué es estiércol, ¿no? Para ser más claro, es escabulón. ¡Ah! Caca, popó. Eso es lo que está diciendo. Mire, vale, mire, esos títulos son una escábula. Mis títulos valen una escábula. Y a veces llegamos así con el Señor. Yo soy, yo conozco, yo. Y valen nada, no valen nada. Con el Señor hay que tener una genuflexión, pero no solo de aquí. La genuflexión es de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Porque cuando la genuflexión es de aquí es farisea. Cuando la genuflexión es de solo rodillas es religión. Pero cuando la genuflexión es del Espíritu, es que estamos entendiendo que estamos naciendo de nuevo. Los Gálatas lo entendieron, pero se desviaron en un momento dado. Y así pudiésemos ser nosotros ser cristianos, escuchar la palabra, entrar al primer amor. Y luego Apocalipsis 2:4 nos lo aplica el Señor y nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, pero vas a la iglesia y cantas y diriges y haces y madrugas y oras.
Y haces, y haces, y haces, y haces. Pero después el Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínese eso, cuando uno se enamora, estábamos hablando del enamoramiento, ¿no? Uno se acuerda, ¡ay, tan lindo ese pelo! ¡Ay, cómo le olía! ¡Ay, qué cuerpo, qué cara, qué ojos! ¡Ay! Se acuerda del primer amor. Pero ya no hay primer amor, ¿no? Así es con Cristo, el primer amor, no hay que abandonar el primer amor. Pablo está hablando de eso, de que tengamos ese primer amor. Y Pablo está hablando, mire, mis títulos me valen un pepino, no valen nada, no. Cuando conozco a Cristo, todo cambia. Cuando conozco a Cristo, mis prioridades cambian, ¿sabe eso? Con eso no quiero decir que usted no piense, no trabaje, no estudie, no se proyecte, no ahorre, no tenga empresa, no haga negocios. No, hágalo. Pero no es la prioridad. La prioridad es Él. Él es el Cristo, Él es la prioridad. Si Él es la prioridad, la añadidura va a llegar a tu vida. Se lo digo por experiencia, Hemos dedicado nuestra vida a servir a Cristo y la prioridad ha sido Él. Y Él no nos ha dejado nunca en vergüenza. Nunca. Cuando yo inicié el ministerio, yo trabajaba en una compañía muy importante, me iba muy bien, ganaba buen dinero. Trabajé en dos compañías muy buenas, excelentes. Y ganaba buena plata, buen vehículo, la pasaba muy bueno. Pero cuando conocí a Cristo, mi prioridad cambió. Entonces yo abandoné una serie de cosas por buscar a Cristo. Algunos se le burlan a uno, ¿no? Dice, ¿tan bobo? ¿Para qué abandonó ese salario tan bueno? ¿Y para qué hizo tan bobo? Pero eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora no estoy diciendo que usted abandone su trabajo. Ojo, no estoy diciendo eso, por favor, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que cuando uno tiene esa convicción y ese llamado, fui yo el que lo tuve. No sé si otros lo tengan, o si yo sé que lo tienen, pero hay otros que no. Entonces yo abandoné muchas cosas para servir a Cristo. Abandoné muchas cosas. Y Dios proveyó el dinero, Dios proveyó la comida, Dios proveyó todo. Cuando mi esposa estaba embarazada de Sara, estábamos en una situación un poco apretada. Vivíamos en el segundo piso de nuestro apartamento en la iglesia, el apartamento pastoral en la congregación. Y estábamos apretados en muchas cosas. Sin embargo, el Señor en medio de esas tribulaciones nos estuvo todo el tiempo. Teníamos una compañía de eventos, hacíamos seminarios, bodas campestres, hacíamos unas cosas bien lindas y a veces no salían negocios, a veces sí, a veces no. Y gracias a Dios duramos 5 años viviendo de esos negocios, viviendo 100% del ministerio y otros 5 años trabajando de una manera dura, haciendo los seminarios, convenciones, bodas campestres espectaculares. Pero era Él el que proveía, Él el que proveía. Los fines de semana nuestros eran durísimos, viernes trabajando fuerte, los sábados fuerte. Y el sábado nos llegábamos a las 4 de la mañana de un trabajo arduo. Y a las 9 de la mañana abrir la iglesia para que todo el mundo venga a recibir la palabra. Trasnochados, cansados, pero sirviendo a Cristo. Dios nunca nos va a dejar en vergüenza. Dios nunca nos va a abandonar. Dios no te va a abandonar, pero hay que mirar prioridades. Cuando nosotros miramos prioridades, el Señor se va a encargar de abrirle la puerta y de proveerle todo lo que usted necesita. Él es el que da la provisión. En el Antiguo Testamento, el término Jireh significa Él es tu proveedor. Pero en el Nuevo Testamento, Él es tu Padre que te da todo. Cuando nosotros estamos en Él, en el Cristo, Él es el que provee, Él es el que te abre la puerta, Él es el que te sostiene, Él es el que te va a bendecir. No son los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, empezando por uno mismo. Maldito si yo confío en mí mismo. Yo tengo que confiar en Él, porque Él usa personas para bendecir tu vida, mi vida. Él es el que abre la puerta. Él es el que te pone personas alrededor. Él es el que te rodea las personas que tú necesitas en un momento dado. Y no todas van a viajar todo el tiempo contigo. Algunas se van a bajar a la mitad del bus, a la mitad del viaje se van a bajar. Otras van a durar una cuadra nomás, otras van a durar quizás toda la vida. Pero Dios las está colocando para abrir puertas. Porque Él es fiel. Él es fiel. Dios, el Dios que tenemos es un Dios bueno, es un Dios fiel.
Entonces, Pablo está diciendo, mire, todos mis títulos me valen un pepino, no valen nada, es escábulo, es basura, es popó. Así literalmente hablando, es popó, no sirven para nada, porque ahora hay una mejor excelencia. ¿Cuál? Conocer a Cristo. Porque todo el mundo dice, yo conozco a Cristo. ¿Usted cree? Sí, yo conozco a Cristo, yo conozco a Cristo. Pero eso es algo nominal aquí en la mente. La gente dice, yo creo en Cristo. Nominal. Pero Juan 17:3 es diferente. Dice, la vida eterna no es cuando yo me muera. La vida eterna es cuando usted conoce a Cristo. ¿Sabe qué vamos a hacer en el cielo? En el cielo vamos a conocerlo todos los días. Y digo días porque allá no hay tiempo. Es para que entendamos el contexto aquí. Allá no hay días, no hay horas, no hay años, no hay lustros, no los hay. Acá sí. Todos los días vamos a estar adorándolo, vamos a estar viéndolo, vamos a estar conociéndolo, pero la vida eterna empieza desde ahora, aquí, cuando lo conozco por medio de la palabra, cuando tengo relación con Él. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no lo conocemos, entonces tenemos es una religión, lo que hablábamos hace 8 días, ligare, ¿no? Religión, ligados a un Dios en minúscula, pero nosotros no tenemos una liga, o no estamos ligados con un Dios en minúscula, tenemos es una relación de amor, una relación de conocimiento con Él, una relación de buscarlo, de verlo, de palparlo. Por eso primera carta de Juan habla sobre eso, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, de eso es que hablamos, de eso es que Pablo está diciendo. Dice Pablo, mire, todo eso para mí es escábulo, no tiene sentido, pero a causa de que yo no tenía el conocimiento de la verdad, fui perseguidor, era celoso, maté a muchas personas. Quizás nosotros a veces nos convertimos al evangelio y queremos dañar a las personas celosamente, hablando del Cristo. Hay que hablar del Cristo, pero con argumentos. Hay que hablar del Cristo, pero con la palabra de verdad, sin segregar a los demás. Porque cuando segregamos a los demás, entonces nos convertimos en ¿qué? Fariseos. Somos los mejores, somos los únicos y no hay nadie más. ¿Estamos claros? Eso es lo que Pablo está diciendo precisamente. Ahora bien, el verso número 15, por favor, de Gálatas capítulo número 1, dice, el verso número 15, pero cuando agradó a Dios, que se me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué es lo tercero? Lo tercero es que Pablo no iba a hacer la proclamación de un evangelio X, que Pablo no iba a hacer la proclamación de una tradición humana, que Pablo no iba a hacer la proclamación de una iglesia o de una religión naciente desprendida del judaísmo, tampoco. Que Pablo no iba a hablar de una institucionalidad que salió de Jerusalén. Que Pablo no iba a hablar de una posible sede en Roma, que existe hoy. Que Pablo no iba a hablar de una posible sede en Constantinopla de la iglesia ortodoxa rusa. Tampoco. Que Pablo no iba a hablar de cosas humanas ni filosofías humanas, sino que Pablo iba a hablar de ¿quién? De una persona, de una revelación, de un Cristo, de un Mesías. Eso es lo que está diciendo el versículo 13 y 14. Está hablando sobre eso, que la predicación, el 14, perdón, 15, 16, perdóneme, 15, 16, dice, pero cuando agradó a Dios, que se me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, que, el verso 16, revelar a quién. ¿Revelar a quién? A su Hijo. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia hoy? ¿Hablar de una institución? ¿Somos la iglesia cristiana evangélica? ¿Se nos llena la boca? ¿De qué hablamos? De Jesús. No hablamos de una institución. No hablamos de una religión. No hablamos de una doctrina como tal. Hablamos de Cristo.
o sea, de una persona. Cuando uno habla de una persona, el tema cambia completamente. La relación cambia completamente, porque no hablamos de normas. Hablamos es de una vivencia, de conocer a Cristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No estamos hablando de unos estatutos de una iglesia, aunque existen, claro, pero no estamos hablando de esos estatutos. No estamos hablando del pastor de la iglesia, porque hoy en día se habla más del pastor que de Jesús. No estamos hablando de un lugar, del auditorio, de las sillas. Y, qué sonido tan lindo, qué sonido tan espectacular, qué sillas tan cómodas. No, que no sé qué parqueadero, qué. Es lo que se habla en nuestras congregaciones muchas veces. Que es importante tener un buen lugar, pues amén por eso. Pero a veces se habla más de esas cosas. Ay, sí sabe mi pastor, cómo tan lindo mi pastor viajó a Europa y ay, sí, lindo. Cómo Dios usó a mi pastor en Europa. Qué hermoso mi pastor. Y la camioneta que se compró mi pastor, tan lindo mi pastor. Así pasa. Así sucede. Y usted sí vio cuando pasó el pastor, ¿se sintió la unción del pastor? Sí. Así pasa. O el Papa, ¿no? Ay, ese Papa tan lindo, ese Papa como habla, esa fluidez del Papa. ¿De qué estamos hablando? ¿De una institucionalidad? No, estamos hablando de una persona, Jesús. Del único y verdadero Dios. Silot, Génesis 49:10, es el único y verdadero Rey. Porque reyes hay muchos. Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, primero y último. Él es el único. Aunque hayan más reyes, aunque la reina Isabel esté gobernando en Inglaterra 70 años, bodas de platino. Pero hay un rey superior llamado Jesús. Y eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Mire, yo les estoy hablando del Cristo. Yo no vengo a hablarles de religión. Yo no vengo a hablarles de una cosa mía. Yo no fue. Pablo le dice, mire, yo no me comí unos frijoles trasnochados y quedé ciego y por esos frijoles trasnochados le vengo a hablar algo una experiencia que tuve. No. Él viene a hablar de una realidad que tuvo. Porque Pablo no era de los 12 discípulos de Jesús. Pablo fue un abortivo como discípulo. Pero fue el hombre que Dios usó para predicarle a los gentiles, para que la iglesia se extendiera en medio de la persecución de los emperadores del siglo I, segundo y tercero. Dios usó de una manera impresionante a Pablo con esos viajes misioneros y el evangelio se disparó. Cuando el evangelio llega a un lugar, a un país, las cosas cambian. Sin religión, sin misticismo. La península coreana era una península muy pobre. Estoy hablándole de hace 40 años. Pero cuando el evangelio llegó a la península coreana, Corea del Sur tomó el evangelio. Corea del Norte no lo tomó. ¿Cómo está Corea del Norte? Con ejército y con pobreza. Con bombas nucleares y con pobreza. Con un mandato comunista, retrógrada. Pero Corea del Sur tomó el evangelio, creyó en el Señor. Corea del Sur es una potencia mundial económica. Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos está basada sobre la Biblia, sobre las Escrituras. Que ahora Estados Unidos se haya retractado y se esté alejando de la verdad bíblica es otra cosa diferente. Están perdiendo su primer amor. Pero Estados Unidos se basó bajo las Escrituras. Y Estados Unidos hasta hace poco era la potencia mundial debido a que el evangelio entró. Por eso, cuando nosotros buscamos al Señor, Él, ¿qué hace? Provee lo que necesitamos. Puso a Estados Unidos en la cumbre, pero ya no, porque Estados Unidos se apartó del Señor. En las escuelas se hablaba del Señor. Ahora se cerraron las escrituras, se cerraron las Biblias para hablar más de otros temas, para hablar más de esto de género.
la diversidad de género. Se cerraron en las universidades, ya no se habla de Jesucristo. Porque si usted habla de Jesucristo en las universidades es, ¿esto de qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso? Pero hablar de otros temas, del orgullo gay, sin decir que los gays son malos en el sentido de que pueden venir a Cristo, es más importante lo que quiero decir. Si hay una fiesta en Toronto que se llama el Hit Parade del orgullo gay y todo el mundo va, las calles son abarrotadas. Si usted va a Río de Janeiro, a Sao Paulo y hacen unos grandes festivales y grandes orgías y todo el mundo está feliz. Pero si usted habla de Cristo, qué triste, ¿no? Es retrógrada, usted es retrasado. ¿Usted en qué siglo vive? Porque no lo conocen. Porque no lo conocen. Esa es la corriente de este mundo. Por eso Pablo entendió que él salió de su ceguera física y espiritual, porque conoció al Cristo, y eso fue lo que le llevó a los Gálatas, diciéndole: miren, Gálatas, yo no vengo a hablar de una experiencia porque me comí unos frijoles trasnochados. Yo vengo a hablar de una realidad, del único y verdadero Dios. A Él es el que le estoy predicando a ustedes. Yo no vengo a ponerles ni a imponerles unas reglas. Yo vengo a hablarles la verdad de lo que Él es, de lo que es el Cristo. Entonces es triste encontrar iglesias cristianas donde se le ponen reglas a las personas. Bote el chicle. No se ponga ese pantalón. ¿Usted por qué vino en pantaloneta? Juan José. Juan Ignacio. Bernardo, ¿por qué vino en pantaloneta, hermano? No. Reglas. Bienvenido, pantaloneta. Súper. ¿Cuál es el problema? Pero a veces las iglesias cierran la puerta al que viene en pantaloneta. O al que trae el pelo largo. Reglas humanas. Porque tienen que entrar supuestamente perfectos, impecables, lindos. Pero eso no es. Pablo viene a decirle: mire, yo vengo a predicarles del Cristo. Cuando ustedes lo conocen, van a conocer su corazón. Van a experimentar algo completamente hermoso. Y hasta el día de hoy yo personalmente hablando, he experimentado las cosas más hermosas de mi vida. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no tiene sentido la vida. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay futuro. Con mi esposa hablamos juntos, hablamos de cosas, de sueños, de nuestros hijos, del pasado, del presente, del futuro. De los sueños, de los anhelos, de lo que hemos pasado, de las lágrimas, de los logros, de las victorias, de nuestros títulos. Y aún así, como dijo Pablo, eso es basura, es escabulón, porque hay algo mejor: conocerlo a Él. Cuando usted lo conoce a Él, la vida cambia por completo. Cuando usted lo conoce a Él, ¡wow! Eso es el culmen que habla Colosenses capítulo 2, el verso 10. Abra por favor la Biblia en Colosenses 2:10. Mire, si no me quiere creer, Colosenses capítulo 2, verso 10. Ese es el culmen. El culmen no es meter droga. El culmen no es tener sexo ávidamente. El culmen no es ver pornografía de día y de noche. El culmen no es tener una modelo como esposa. El culmen no es casarse 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El culmen no es eso. El culmen no es tener dinero. El culmen no es ganar a 30 la hora. Porque todo el mundo te pregunta: ¿cuánto ganas la hora? ¿A 30? ¿Qué haces? ¿Pintas? ¿Robas? ¿Atracas? ¿Qué haces? No, yo me gano 15. Ay, tan poquito. ¿Y usted por qué no piensa más? Pero es que el culmen no es porque gane poquito, porque gane mucho, porque gane 18, porque esté en la mitad ganando 20 o porque gane 50. Ese no es el culmen. Usted puede ganar $50 la hora, pero si no conoce a Cristo, no tiene la plenitud en el corazón. ¿Entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana, iglesia? Usted puede tener el carro más hermoso del mundo. Usted puede tener el automóvil Ferrari, Alfa Romeo, cualquier automóvil de $500,000, de $300,000. Usted puede tener lo que quiera. Pero si no conoce al Cristo, hay grandes vacíos en el hombre.
Y eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Yo no he venido a hablar de una religión, he venido a hablar de Jesús, del único rey, del verdadero rey, del santo de Israel, del que dio la vida y resucitó. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. Y eso es lo que hoy hablamos al mundo. Hoy se lo decimos al mundo, pero el mundo está ciego, está ocupado. No tengo tiempo. Hay que hacer mercado al Costco. Hay que lavamos la ropa. Es el único día que tengo para lavar los cucos. Ahí. Es el único día que puedo desayunar en casa, en familia. Ahí. ¿Y Cristo? Cuando sea viejo, cuando cumpla mis metas. Hay una canción de Dani Berríos que me encanta, que se titula Mañana, Mañana, Mañana. Cuando uno le predica a las personas, le dice, mira, el culmen es Él es el que te levanta, Él es el que te perdona, Él es el que te sana. Mira, ven a la iglesia, te invito. No tengo tiempo. Vayan ustedes. Estoy ocupado. Tengo que ir a Costco. Tengo el cumpleaños de mi hija. Tengo el cumpleaños de mi esposo. Tenemos un barbecue. Tenemos que ir a no sé qué. Tenemos. ¿Y Cristo? No hay tiempo. La canción dice mañana. Cuando digas mañana, yo voy mañana. Mañana voy a aceptar al Señor. Mañana voy a buscar a Jesús. Mañana voy a buscarlo. Mañana. No hay mañana. Porque mañana será tarde. ¿Cuántos jóvenes hoy no quieren buscar a Jesús? Porque quieren experimentar living la vida loca. Quieren untarse con el lodo. Mira, yo se lo digo por experiencia propia. Y cuando digo que yo se lo digo por experiencia propia, no es que yo me haya untado con el mundo. Por el contrario, yo conocí al Señor a la edad de 10 años. 10 años. Desde los 10 años fui a la iglesia. Jamás me he fumado un cigarrillo, jamás me he emborrachado en mi vida, jamás. Y no lo digo por orgullo o vanidad, por el contrario, lo digo humildemente para decirle que no necesitas, jóvenes, drogarte, no necesitas ver pornografía, no necesitas mezclarte con el mundo ni con la corriente de este mundo para luego conocer a Jesús. Si hoy tienes la oportunidad de conocerlo, es hoy que puedes conocerlo. Es hoy que tienes que tomar decisiones. Es hoy que puedes decirle al Señor, perdóname, ¿por qué quiero untarme con el popó del mundo si tengo lo mejor que eres tú? ¿Por qué quiero untarme con la caca del mundo si lo mejor es tu reino, tu palabra, tu vida abundante de Juan 10:10? Pero los muchachos hoy quieren untarse con el mundo, experimentar la droga, el sexo, las orgías, la pornografía, y quieren untarse con todo. Y yo le digo desde mi experiencia, no es necesario. No pierda el tiempo allí porque te puedes quedar y te puedes perder. No es necesario. Satanás sí quiere enredarte, porque la Biblia dice que él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesús está todo el tiempo allí esperando que tú vengas a Él y le digas, perdóname, Señor, te necesito, quiero conocerte. Eres tú, no una institución. Eres tú, no una tradición. Él es el pleroma que habla Juan. Él es el pleroma. Es lo único que te llena, es lo único que te satisface. Por más títulos que tengas, hijos, jóvenes, amén por los títulos, los felicito. A mí me encanta la academia, pero la academia no supera a Cristo. Pero el dinero no supera a Cristo, pero la fama no supera a Cristo. Pero la gloria del mundo no supera a Cristo. ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Y eso es lo que está diciendo Colosenses capítulo 2, el verso 10, dice claramente, mire, de modo que ustedes también están, ¿qué? Completos, mediante la unión ¿con quién? ¿Con el mundo? Con Cristo. Mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces, ¿usted quiere la plenitud, mi amado amigo y hermano?
Solamente es Cristo. Joven, ¿quieres tener la plenitud? Solamente es Cristo. Si usted no está unido a Cristo, no hay plenitud. Es una apariencia que mostramos allá afuera y decimos, yo estoy completo, estoy bien. Nos preguntan, ¿y cómo vas? Y nosotros, bien. Tengo plata, tengo ahorros, voy a Colombia, viajo a Europa, tengo títulos, tengo una buena esposa, unos buenos hijos, pero no somos plenos. La plenitud solamente la da Cristo. Y si no reconocemos que Él es el Cristo, entonces hay un montón de orgullo en nuestro espíritu. Y ese orgullo es lo que no permite que podamos ver a Jesús. ¿Cuántos hombres están allá afuera que no quieren venir a la iglesia? ¿Cuántas mujeres están allá afuera que no quieren venir a Cristo? ¿Cuántos jóvenes están allá perdidos que no quieren buscar al Cristo? ¿Sabe una cosa? Los días viernes aquí en la noche y los sábados también aquí afuera en el parqueadero. Cuando tú llegas al día siguiente encuentras los condones botados, los tacos de marihuana botados, de gente rica que llega aquí con sus autos a tener relaciones sexuales en los automóviles, de gente rica, adinerada, allá afuera en ese parqueadero. Se lo digo, es verdad. Porque con un aparatico levantamos esas cositas. Hay días que son 8, 6, 7. Niñas lindas, hermosas, teniendo relaciones sexuales en los automóviles. Ahí. El mundo está mal. Lesbianas allá. No porque las desechemos, por el contrario, porque ellos necesitan de Cristo igual que nosotros. Igual. Yo soy un mugre que le está diciendo a otro mugre que vengan, que Cristo es el que nos limpia. Aunque yo no haya fumado, tomado, aunque me haya rumbeado, aunque nunca haya hecho cosas pecaminosas, brutales, yo soy un mugre que necesitó de Cristo para ser lavado. Y no necesitábamos juntarnos con la caca del mundo. Yo encontré el pan, yo encontré el pan de vida. Y por eso hay que decirle al mundo, vengan, coman, porque Él es el pan de vida. El mundo tiene hambre de Cristo, pero no lo conoce. Lo conoce de una manera religiosa. Y otros no lo conocen y por eso viven y sienten fascinación y saciedad por las cosas que hay en el mundo. Por eso no experimentan el pan de vida. Y Colosenses es claro diciendo, la plenitud solamente es Él. Cuando usted lo conoce, cuando usted tiene relación con Él, entonces estamos plenos, estamos completos. Aunque usted tenga una cama sencilla, una mesa de noche muy, muy sencilla, aunque cuando usted monte su mesa sirve arroz con frijoles y huevo, o huevo y arroz, o arroz y huevo y plátano, aunque tenga eso en su mesa y tiene a Cristo, tiene plenitud. Un día vas a comer salmón, pero lo que tú comes no te está definiendo. Lo que tú estás comiendo en tu mesa humildemente, que con amor preparan los padres, no te define. Lo que te define es la relación que tienes en Cristo. Y lo que estás comiendo es la provisión de Dios, poca o mucha, pero es de Dios. Y el Señor te va a dar cada día más. Cuando tú lo buscas a Él, Él te va a sostener siempre. Siempre. Yo salí de Colombia con mi esposa y mis 3 hijos, se lo digo, con una mano adelante y una mano atrás. No puedo contarle toda la experiencia. Sin embargo, fue duro. Y llegar a un lugar donde tú no conoces, una crisis tremenda. Pero Cristo nos levantó. Y el propósito no es llegar aquí a tener plata. El propósito es venir aquí a hablar de Cristo. Y hasta el día de hoy, eso desde el primer día que llegué a esta nación, los latinos necesitan conocer a Jesús. Claro, los canadienses también, pero tienen quien les hable en su propio idioma. Hay gente latina que se va a iglesias
canadienses para escuchar en inglés el mensaje. Y si no lo entienden en el español, mucho menos lo van a comprender en el inglés. Y si no conocen a Cristo en el español, su primera lengua, mucho menos van a conocer a Cristo en el inglés. La gente va a las iglesias solamente para tener listening. Pero yo voy a una iglesia para conocer el mensaje de Cristo, para que me hable mi espíritu, para que la palabra me produzca vida, para que la palabra me incomode, me limpie, me restaure, me levante, me anime y me vea como lo que soy, un hijo de Dios. Aleluya. Un hijo de Dios, eso eres tú y yo, somos hijos de Dios por su misericordia, su regalo. Usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios. Dígaselo al que está al lado ahí, dígaselo, usted es un hijo de Dios. Dígaselo, por favor, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene sabiduría, un hijo de Dios tiene conocimiento, un hijo de Dios tiene la gloria, un hijo de Dios es ungido, un hijo de Dios tiene el poder de la palabra, un hijo de Dios tiene la unción, un hijo de Dios tiene respaldo, un hijo de Dios tiene autoridad, un hijo de Dios tiene servidores a favor suyo, miles de ángeles a favor suyo. Un hijo de Dios tiene la autoridad de ser heredero del Padre y coheredero con el Hijo. ¿Entiende usted? Ay, es una maravilla. Cuando usted entra a un lugar, la gloria de Dios sí está en usted. Sí está en usted. Sí está en usted. Sí está en usted la gloria de Dios. Usted es diferente a los demás. Usted brilla. Pero yo no le estoy hablando de antropocentrismo. Le estoy hablando de teocentrismo, del Cristo que habita en usted y por medio del Espíritu Santo. Y entonces usted brilla. Y entonces la gente dirá, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tú eres tan feliz? Mire, acá en esta escuela, muchos maestros son amargados. Y muchas personas son amargadas. Educational assistants jóvenes son amargados. Con buenos carros allá parqueados, amargados, ni saludan. Así, cuadriculados, amargados, tristes. Y aquí llegamos y todos saludamos y felices. Y el principal dice, ¿qué es lo que usted tiene? A Jesús. A Jesús. Y cuando tenemos a Jesús, las puertas se abren. Él es el que va delante de nosotros abriendo esas puertas. Él y solamente Él. Concluyo con Gálatas capítulo 1 nuevamente, por favor. Verso número 17, gracias. 17 hasta el 21 dice, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. ¿Para dónde se fue? Dice que él no subió a Jerusalén después de que quedó ciego y tuvo la revelación del Cristo, sino que se fue ¿para dónde? Para Arabia. ¿Cuánto tiempo? 3 años. En esos 3 años, él fue, se preparó, predicó, oró, etcétera, etcétera, y fue formado en Arabia. Pero él no, dice que él no fue a consultar con ninguna persona. O sea, él fue ¿qué? Cauto. Él no dijo, oye, ¿será que la revelación que tuve sí sería verdad? ¿Con quién consulto? ¿A qué brujo voy? ¿Con quién hablo? ¿Voy con Pedro? ¿Voy con quién hablo? No, él se fue y se apartó. Voy a tener un encuentro con el Señor. Ya lo tuve, ahora voy a orar, voy a buscarlo, voy a prepararme, voy a hacer cambios. Eso fue lo que hizo Pablo. Él no se puso a consultarle a nadie, oiga, hermano, me pasó esto. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, él no tenía duda. A veces hay gente así, mire, yo fui a una iglesia cristiana, ¿será de sana doctrina o no? ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Ay, no le cuente a nadie, busque a Cristo. Y Él le va a revelarse si eso no es. Porque la gente lo va a desanimar también. ¿Y creen en la Virgen? Sí, creemos en la Virgen. Completamente. Ahí tenemos una. Creemos en la Virgen. ¿Pero la adoramos? No, porque no murió en la cruz. Pero creemos, claro, es una mujer bellísima. Bellísima, piadosísima. Además,
privilegiada porque por allí vino ¿quién? El Cristo. Bendito el fruto de tu vientre. Ay, qué maravilla, ¿no? Porque la gente malinterpreta las cosas. ¿Para qué? Para que la gente no busque a Cristo. No consulte con los humanos, consulte con el Señor. Consulte con la palabra. Verso número 18, por favor. 18. Dice, luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Después de esos 3 años dice que regresó ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para conocer a quién? ¿Conocía a Pedro? No lo conocía antes. Ahora sí va a conocerlo. Y dice que estuvo con Pedro ¿cuántos días? 15 días, porque Pedro estaba predicando evangelio, pero también tenía sesgos que judíos. Muy bien, sesgos judíos. Y acuérdese que Pedro más adelante Pablo más adelante va a confrontar a Pedro y le va a decir, hermano, ¿cómo usted le va a decir a la gente que se corte el prepucio? Oiga, hermano, ¿cómo usted le va a decir a la gente que no coma cerdo? Oiga, hermano, ¿cómo le va a decir a la gente que no coma morcilla? Oiga, hermano, ¿cómo le va a decir a la gente que no coma masato con empanada? Ay, oiga, eso era un sacrilegio, muy bien. Oiga, ¿cómo le va a decir a la gente que no tome champús con aborrajado? Oiga, o sea, ¿me entiende Pablo es inteligente y él dice, venga Pedro, ¿usted por qué con unos es de una manera y con otros es de otra manera? O eso no es. Por eso él dice que fue esos días a conocerlo. Versículo número 19, por favor. Rápidamente, ya vamos a terminar. 19. Dice, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Mire lo que dice Pablo. Dice, el otro apóstol que conocí, aparte de Pedro, es Santiago o Jacobo. Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Jacobo, Santiago o James. Es el mismo. Pero ese Jacobo no es el hermano de Juan. No se confunda. No se confunda. No es el hermano de Juan. Es el hermano de ¿quién? De Jesús. Jesús tuvo hermanos, porque es cuando la gente dice, ay, Jesús no tuvo más hermanos ni hermanas y la Virgen no siguió siendo virgencita. Ahí, lea bien el Evangelio. Si Mateo capítulo 6 dice que la Virgen que José no conoció a la Virgen hasta cuando tuvieron ¿qué? Intimidad. ¿Fue que María y José no tuvieron intimidad? Pero la iglesia tradicional dice que no. Entonces, ¿cómo sabemos si es verdad o no es verdad? Pues hay que leer los evangelios, pero es que como no se lee, pues nos desconocemos el concepto. Pero usted está diciendo que a otro que conoció, ese otro que conoció es del hermano de ¿quién? De Jesús. Mire, si no me quiere creer, vaya conmigo a Mateo capítulo 13 rápidamente. Mateo 13, verso número 55. Mateo 13, 55, por favor. Para confirmar si realmente Jesús tenía más hermanos, porque qué tal que no. No nos metan los dedos a la boca, ¿no? Mateo capítulo 13, por favor. Mateo 13, verso número 55. No estoy mal. Mateo 13, número 55. Dice, mire lo que dice Mateo 13, 55. ¿No se llama su madre María y sus hermanos en plural? ¿Y sus hermanos? Y no está haciendo referencia a los hermanos de la fe, está hablando a hermanos de la carne. ¿Y sus hermanos? Luego dice Jacobo, a ese es que se está refiriendo ¿quién? Pablo. Jacobo, coma. ¿Jesús tuvo un hermano llamado José? Sí. ¿También tuvo un hermano llamado Simón? También. O sea que María y José no tenían ¿qué? Televisor, mis amados hermanos. No había tecnología. Tuvo hermanos hartos y mujeres también hermanas. Miren lo que dice. Jacobo, José y Simón y Judas. Ahí tuvo un hermano llamado Judas también, pero no Iscariote, otro Judas. ¿Se da cuenta? Y luego miren lo que dice el verso número 56. ¿No están todas sus hermanas? ¿Jesús tuvo hermanas? Sí, no da los nombres, pero tuvo muchas hermanas. No de la carne, no del espíritu, de la carne, no de la fe, de la carne. Y todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues se da cuenta que estamos confirmando lo que está diciendo Pablo? No podemos tragar entero. Pablo está diciendo, mire, conocí también a Jacobo, el hermano de Jesús. No es Jacobo el hermano de Juan, no se confunda. Por eso hay que desmenuzarlo como el pollo. Cuando usted va a hacer un arroz con pollo,
Así hay que desmenuzar la Biblia, porque si usted no la entiende ahí por encimita, por eso tragamos entero. Dice claramente que, ojo, el hermano de Jesús dice que conoció entonces a Jacobo, a Santiago, el hermano del Señor. Verso número 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo está diciendo, yo no estoy diciendo mentiras. Concluye el 23 y 24 diciendo, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Ahora, ¿qué estaban diciendo de Pablo? Que Pablo ya no era el mismo de antes, sino que ahora Pablo predica el evangelio. Antes era un perseguidor y ahora es un hombre usado por Dios. Así sucede. Muchos odiaban el evangelio, muchos odiaban a Jesús, muchos odiaban, pero ahora Dios los trajo, quitó el orgullo, la vanidad, la altivez, los humilló para que ahora le sirvan a Cristo. ¿Usted conoce a alguien que sea altivo, orgulloso? ¿Usted conoce a alguien que no quiera buscar a Cristo? Ojalá esa persona tenga un encuentro personal con el Cristo un día. Ojalá esa persona quede 3 días ciego o ciega, pero conozca al Señor de verdad. Y ese que era orgulloso y altivo y malo, mal hablado, Dios lo va a levantar para atraerlo, para que el evangelio se predique con poder y con autoridad, y lo respalde y lo use. Y un día pueda decir, tan torpe era yo que perdí tanto tiempo con mi orgullo inflado diciendo no quiero, y ahora sirvo a Cristo. Ay, no hay nada más bello que ver a un hombre o a una mujer que era orgullosa y altiva y ahora busca a Cristo. No hay nada más bello ver a un gay ahora sirviendo a Cristo. Nerú era un gay, re gay. Ahora es un cristiano. ¿Y cuántos gays lo vituperaron y le dijeron cosas terribles? Y tuvo que hacer muchos cambios. Vestirse diferente, cambiar diferente, pensar diferente, amar a Cristo, tener relación con Él. Su vida cambió y creo que ya se casó, si no estoy mal. ¿Cuántas cosas pueden pasar cuando conocemos a Cristo? Este es el evangelio vivo, no la carreta, la falacia religiosa. Gálatas es eso. Es un evangelio, es la palabra que Pablo le predica a los Gálatas diciéndole, miren, no hay religiosidad. Salgamos de esas falsas enseñanzas, hablemos de lo que es verdad, desnudemos nuestro corazón, hablemos del Cristo y no le metamos tanta parafernalia y tanta religiosidad a las cosas de Dios. Las iglesias están hartas y llenas de esas cosas. Necesitamos gente que entienda el evangelio, la ley que me lleva a Cristo, la gracia que me hace permanecer en Él. Ponte.